que está en el libro de Primera de Reyes, y le agradezco al Señor que bueno, el último sentir que el Señor puso antes del compartir de la palabra en la alabanza, creo que introducía muy bien lo que la carga que el Señor tenía en mi corazón al compartir este pasaje. Está en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 10 de Primera de Reyes. Ahí encontramos este pasaje cuando la reina de Sabá visita al rey Salomón, y le pedimos al Señor que nos ayude a encontrar en este pasaje alguna enseñanza para nuestra vida, y que su palabra encuentre cabida en nuestro corazón. ¿Amén? Los hermanos recordarán que el mismo Señor Jesús recordó a esta reina, ¿no? Y este acontecimiento que hubo en esta visita de esta reina de Sabá al rey Salomón, ¿no? Cuando en un momento al Señor, en su ministerio terrenal, los fariseos le pidieron que hiciera una señal para demostrar su poder y que él provenía de Dios, y el Señor se negó a hacer una señal como la que ellos esperaban, ¿no? Y le refirió que ellos no verían señal sino aquella que estaba ya dada en el profeta Jonás. Le recordó al profeta Jonás que estuvo en el vientre de aquel gran pez durante 3 días, pero que luego salió de él, ¿no? Y que diciendo que asimismo el Hijo del Hombre resucitaría al tercer día, ¿no? Y que esa sería la señal que les daría. Y también le recordó esta visita de la reina de Sabá al rey Salomón, y les dijo que incluso esta reina se levantaría en el juicio contra ellos, porque ella quiso visitar al rey por lo que había escuchado de él, ¿verdad? Vino hasta él, y ellos en cambio no habrían querido oír a uno aún mayor que el mismo rey Salomón que estaba en medio de ellos, ¿no? Que como esta reina dispuso su corazón para buscar la sabiduría del rey Salomón, y aquellos que tenían al Señor Jesús en medio de ellos, por su religiosidad, por su orgullo, por su corazón endurecido, no querían escucharle y oírle, ¿no? Entonces, claramente podemos entender que en esta historia que está aquí narrada, pues más allá de lo histórico, como sabemos, hay una enseñanza del Señor para nuestras vidas, ¿no? Y que el mismo Señor la refirió como una figura que nos puede enseñar a nosotros y que puede hacer que el Señor nos hable por medio de esta historia acá. Entonces, con la ayuda del Señor, meditemos un poco sobre los versículos que aparecen acá, resaltando lo que el Espíritu mismo nos vaya guiando. Entonces leemos en Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 1, dice: oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y aquí esto ya nos muestra una primera figura, ¿no? Esta reina de Sabá claramente era una persona ajena, digamos, al reino de Israel, ¿no? Y podemos ver que podría prefigurar lo que es la condición humana, ¿no? Cualquier persona que esté apartada del Señor, nosotros mismos podemos vernos reflejados, representados en esta reina, ¿no? Y nos cuenta aquí que esta reina empezó a escuchar acerca de este rey, Salomón. Como nosotros sabemos, el rey Salomón pues es una figura, una tipología del verdadero hijo de David, ¿no? Que es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y de alguna forma esta reina comenzó a escuchar lo que se hablaba acerca de este rey, de Salomón, ¿no? De su grandeza, de su riqueza, de su sabiduría principalmente, y eso fue tocando su corazón, porque claramente ella empezó a sentir que ella no tenía las respuestas a todas las cosas, ¿no? Y que quizás en aquel rey, ella, si era verdad lo que le contaban de él, ella podría resolver todas las inquietudes y todas las cosas que ella misma no había logrado resolver, ¿no? Entonces esto nos muestra como esta condición en la que todo hombre se encuentra, ¿no? Antes de poderse encontrar con nuestro Rey, con el Señor Jesucristo, ¿no? En el que siempre tenemos cosas que no tienen sentido para nosotros, ¿no? Que la vida humana, sin haber logrado tener acceso a la vida misma de Dios, la que Él nos ofrece por medio de su Hijo,
sin poder sin poder encontrarnos con nuestro Creador, con nuestro Hacedor, con nuestro Salvador, pues es una vida que en muchos aspectos carece de sentido, que en muchos aspectos tiene interrogantes, que es una vida, como dice acá, difícil, ¿no? El hecho de que ella dice acá que quería probarle con preguntas difíciles. Esta palabra me llama mucho la atención, ¿no? Porque es una parte de nuestra condición humana. Nosotros mismos somos difíciles. Nuestra vida es una vida difícil, compleja, complicada, ¿no? Nos enfrentamos también a situaciones difíciles, a pruebas, a dificultades. Y esto nos muestra entonces nuestra condición, ¿no? De cómo queremos poder encontrar solución a todas nuestras dificultades, ¿no? Y esta reina, por lo que escuchaba del rey Salomón, quiso ir hasta él, ¿no? Y así hemos sido nosotros, ¿no? Creo que todos nosotros de alguna forma llegamos al Señor buscando, tratando y queriendo encontrar una respuesta a nuestras necesidades, a nuestras dificultades, ¿no? Y en Él está la sabiduría suficiente para hacerlo, como ocurrió con esta reina, como vamos a seguir leyendo acá, ¿no? Dice, y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía, ¿no? Y todas estas riquezas y todas estas grandezas de esta reina podrían representar también toda nuestra condición humana en lo que nosotros queremos, que es nuestra propia riqueza. ¿Amén? Nosotros tenemos dificultades, tenemos preguntas, tenemos inquietudes, pero en nosotros mismos creemos tener lo suficiente para resolver todas las cosas, ¿no? Entonces, quizás aunque venimos al Señor, traemos también toda nuestra riqueza, ¿no? Porque queremos también evidenciar lo que nosotros tenemos, ¿no? Queremos evidenciar nuestra propia sabiduría, queremos evidenciar nuestra propia moral, ¿no? Nuestro buen comportamiento, nuestra justicia propia, todo aquello que nos hace grandes, que nos hace que nosotros mismos creemos que tiene sentido y que vale la pena en nuestra vida, ¿no? Y bueno, así llegamos al Señor nosotros, ¿no? Con tantas cosas que antes nos engrandecían, con tantas cosas que luego después el Señor, como vamos a ver acá, nos demuestra que llegan a ser vanas en sí mismas, solas, pero así llegamos al Señor con toda nuestra grandeza, ¿no? Así como el apóstol Pablo decía, ¿no? Que él en la carne hubiera tenido de qué gloriarse, ¿no? Él tenía tantas cosas que mostrar, su religiosidad, su ascendencia política, religiosa, ¿no? Su estatus económico, tantas cosas, su sabiduría, su preparación, todo eso era algo que Pablo tenía para evidenciar, ¿no? Para mostrar, para gloriarse, ¿no? Pero luego dice que todas esas cosas que eran para él riqueza y ganancia, dice que él las había dejado a un lado, que las había botado, ¿no? Y que las tenía por basura, por algo peor que eso, ¿no? Entonces, en nuestra grandeza personal es algo que el Señor tiene que ir tratando poco a poco, ¿no? Y sin embargo el Señor no nos rechaza, sin embargo el Señor tiene paciencia con nosotros y Él va tratando con nosotros en la condición en la que nosotros le buscamos, ¿no? Lo que Él quiere encontrar en nosotros sí es un corazón dispuesto, como encontró en esta reina, ¿no? Dice que ella abrió su corazón delante del rey Salomón y le expuso todo lo que ella tenía, ¿no? Lo que tenía en su corazón, ¿no? No sabemos qué tipo de preguntas, aquí no narra qué preguntas exactamente le hizo la reina al rey Salomón, ¿no? Como pudo haberle preguntado sobre muchas cosas, digamos, científicas, académicas, ¿no? También seguramente cosas de su vida personal, de sus necesidades, de sus dificultades personales, pero lo importante es que ella pudo abrir su corazón para con el Señor, amén, y para con el Rey, y eso demuestra lo que el Señor está esperando en nosotros también, ¿no? Que tengamos un corazón dispuesto y abierto para buscarle a Él. Y luego dice, y Salomón le contestó todas sus preguntas y nada hubo que el rey no le contestase. Qué precioso, porque esto nos demuestra que el Señor siempre será suficiente para llenar, como cantábamos, todas nuestras necesidades, ¿no? No hay nada verdaderamente que haya en nuestra vida, ningún vacío que el Señor no pueda llenar. Y todas estas preguntas que la reina le dice, como decíamos, son figura de nuestras dificultades, ¿no?
Así de que esto nos muestra acá cómo no hay nada verdaderamente difícil que nosotros afrontemos que en el Señor no podamos encontrar una respuesta, que el Señor no pueda darnos una respuesta suficiente y necesaria. No hay nada que se escape en nuestras vidas que sobrepase la sabiduría de nuestro Señor. Si quizás nosotros no tenemos todavía una respuesta a algo que inquieta nuestro corazón, a alguna situación, alguna pregunta, alguna inquietud, algún vacío, posiblemente sea porque aún no hemos ni siquiera consultado al Señor, ¿no? Ni hayamos logrado venir al Señor con la disposición que Él espera encontrar en nuestro corazón para recibir su respuesta, ¿no? Pero esto nos muestra acá que así como el rey Salomón fue capaz de resolver todas las inquietudes, el Señor también para nosotros es todo suficiente. Amén. Y que si nosotros seguramente buscamos en cada instante de nuestra vida, en cada situación, en cada inquietud, seguramente el Señor nos dará su respuesta. Amén. Es cierto que el Señor puede tardar, aunque Él dice que Él no tarda su respuesta, ¿no? Pero es cierto que el Señor puede hacernos esperar por un tiempo también, ¿no? Para probar nuestra fe. A veces el mismo silencio del Señor, en el mismo silencio del Señor nos puede estar dando respuestas que nosotros estamos queriendo tener, ¿no? Lo importante es que nosotros tenemos un Dios que es sabio, ¿ven? Que en Él mora la sabiduría y que Él en su sabiduría nos dará lo necesario, la respuesta correcta en el tiempo y en el momento correcto. ¿Amén? A veces nosotros quisiéramos de pronto obtener cosas o obtener respuestas del Señor, que el Señor sabe que la respuesta que tiene que darnos todavía seguramente no estamos lo suficientemente maduros para recibir esa respuesta del Señor, ¿no? El Señor sabe en su sabiduría cuándo tiene que darnos una respuesta, porque es como un padre trata con sus hijos, ¿no? Un padre sabio conoce a su hijo y sabe en qué momento puede a veces resolverle incluso inquietudes que todavía sabe que esa persona no tiene la suficiente, ese niñito todavía no tiene la suficiente madurez como para escuchar la respuesta que a profundidad necesita, ¿no? Así el Señor, nosotros confiamos en Él, en que Él ciertamente va a ir encaminando nuestras vidas, las cosas que todavía no comprendemos, las cosas por las que hemos pasado y todavía no hemos logrado entender por qué el Señor permitió que nosotros pasáramos por eso. Seguramente un poquito más adelante el Señor en su sabiduría nos ayudará, nos consolará y nos hará entender y nos dará la respuesta. Amén. Algunas cosas todavía el Señor tiene paciencia con nosotros, no nos corrige todavía algunas cosas que son claramente corregibles en nuestra vida, pero el Señor todavía tiene un poquito de paciencia con nosotros en algunos aspectos, ¿no? Que más adelante nos vamos a dar cuenta cuando uno camina con el Señor, después uno ve hacia atrás y uno se da cuenta de las cosas que el Señor ha tenido que venir corrigiendo y que el Señor en un momento de nuestra vida corrigió, pero no lo hizo antes, ¿no? Ni esperó más tiempo tampoco, porque Él en su sabiduría sabe el momento correcto en el cual tiene que ir tratando también nuestro corazón. ¿Amén? Porque así como un padre no puede corregir anticipadamente a su hijo por cosas que seguramente él sabe que de acuerdo con su edad todavía no puede corregirlas, ¿no? Así también el Señor hace con nosotros. ¿Amén? Pero también a veces llega el momento en el que tiene que corregirnos, amén, y disciplinarnos. Y todas esas son respuestas del Señor para nuestra vida, que el Señor va trayendo poco a poco. Amén. Entonces confiamos y que tenemos a este Dios todopoderoso, a nuestro Señor que nos da respuesta en todas las cosas. Amén. Siempre y cuando tengamos nuestro corazón dispuesto para escucharle. Y luego sigue diciendo, y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón. Qué precioso, porque este ver de la reina nos habla de la revelación. Amén. Ella había escuchado acerca de Salomón, pero no había tenido la posibilidad todavía de verle. Amén. Y este ver nos muestra como ese velo que es quitado, ¿no? Para poder finalmente conocer y comprender enfrente de quién ella estaba, ¿no? Del rey Salomón. Y nosotros, esto nos habla de que claramente es una revelación. Amén. Y en esa revelación que ella tiene de poder ver al Señor, al rey Salomón, así como nosotros un día pudimos ver al Señor Jesucristo y encontrar en Él todo el sentido y las cosas que no entendíamos, nuestro propósito real y verdadero. Entonces, no solamente
entendió lo que era el rey y su sabiduría, ¿no? Sino que esa revelación le permitió ver muchas otras cosas, ¿no? Y entonces aquí comienza a decir qué otras cosas pudo ver por causa de que sus ojos fueron abiertos. Dice, la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, ¿no? O sea que ella pudo ver que la grandeza de Salomón no se quedaba en él solito, ¿no? Sino empezó a ver lo que había a su alrededor, ¿no? Y cómo esa sabiduría que moraba en Salomón, esa grandeza y esa majestuosidad, no se quedaba solo en él, sino que era difundida, era transmitida, era expresada en todo lo que había a su alrededor, ¿no? Entonces ella comenzó a ver cómo ese rey tan sabio no era un rey tirano, déspota, egoísta, que solamente quería la grandeza para sí mismo, ¿no? Porque podría ser un rey muy majestuoso como tantos que pudieron haber existido en su época, pero que la grandeza solo quedaba en sí mismo, ¿no? Pero todo alrededor de ese rey en realidad era en ruinas, era pobreza, ¿no? Y solamente él aprovechaba y disfrutaba de la grandeza de su reino. Pero el rey Salomón no era un rey así, ¿no? Sino que el rey, su grandeza, su majestad se expresaba en lo que había a su alrededor, y empezando primeramente por la casa que el rey había edificado, ¿vale? Y todos podemos comprender que esto también nos habla de la edificación de la casa del Señor Jesús, ¿vale? Cómo la grandeza de nuestro Dios se manifiesta, su sabiduría, ¿no? Se manifiesta en la edificación, en su pueblo, en la casa que Él ha edificado, ¿vale? De manera que cuando las personas vienen al Señor buscando su sabiduría, buscando el sentido, buscando las respuestas, encuentran al Señor, pero asimismo el Señor les hace ver y abre sus ojos para lo que Él está haciendo en su casa. ¿Amén? La casa es una expresión de la grandeza, de la sabiduría, de todo lo que el Señor mismo es, ¿no? De manera que la iglesia está llamada a expresar la grandeza del Señor Jesucristo, ¿amén? De aquel que es nuestro Rey, ¿no? El Señor lo que está haciendo es edificando su iglesia, edificando su casa. Y al edificar su casa está expresando y dando un testimonio al mundo de lo que Él mismo es, ¿no? Y ese es el sentido y es el propósito de la iglesia, ¿no? Y ahí tiene su culminación allá en la Nueva Jerusalén, allá en el Apocalipsis, cuando dice que finalmente desciende esa nueva ciudad, ¿no? La desposada del Cordero, y que expresa teniendo la gloria misma del Cordero de Dios, del Hijo Eterno de Dios. Entonces lo que el Señor está haciendo en nosotros es justamente edificar su casa, y la edificación de la iglesia es un testimonio para el mundo de la grandeza del Señor. Amén. Y cuando alguien logra conocer verdaderamente al Señor Jesucristo, claramente el Señor le mostrará, también le evidenciará cómo Él mora en medio de su casa, en medio de su pueblo. Amén. Y que todo lo que es de Él lo quiere dispensar, Él quiere darlo, Él quiere entregarlo a su iglesia. Amén. Así como ocurrió con Pedro cuando él pudo reconocer que el Señor Jesucristo era el Hijo eterno del Dios viviente. Amén. Entonces el Señor le revela entonces inmediatamente el deseo de su corazón de edificar su iglesia, de edificar su casa. Amén. Porque Dios, como sabemos, no es un Dios egoísta, ¿no? Sino que Él quiere compartir, Él quiere dispensarse, Él quiere que todas las riquezas que hay en Él sean ahora compartidas, sean depositadas en su iglesia, en su casa. Amén. Recordamos ese versículo allá en Efesios, que lo leemos un minutito para hacer énfasis en ese aspecto que nos menciona y que tipifica muy bien esto que estamos leyendo aquí en el libro de Efesios, en el capítulo 3. Vamos a leer desde el 8. 3:8 de Efesios dice: a mí, hablando Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Amén? Vamos a decir como que Pablo era uno, figurativamente, era como que era encargado de difundir la fama de la sabiduría de aquel rey que él tenía, ¿amén? De toda su riqueza, de toda su grandeza, de toda su sabiduría, ¿no? Anunciando el evangelio
de las inescrutables riquezas de Cristo, el ministerio que Pablo tenía. Y luego dice el verso 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, ¿no? Entonces aclarar esa dispensación, ese desarrollo, ese darse de Dios, ese misterio de Dios que es el poder, el querer darse y el querer dispensarse en medio ahora de su pueblo, de su casa. ¿Amén? Y luego dice en el verso 10, esto es para que la multiforme sabiduría de Dios, que siempre ha estado en Él, que siempre ha estado con Él desde la eternidad, pero que ahora esa multiforme sabiduría de Dios, dice, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Amén? Entonces aquí nos muestra esa figura que había allí. ¿Amén? Cómo la multiforme sabiduría de Dios ahora es dispensada en medio de la casa de Dios, en medio de su iglesia, y ahora es la iglesia la que manifiesta, la que está llamada a expresar esa sabiduría, esa grandeza, esa majestuosidad que antes estaba solo en el Señor. Ahora Él quiso compartirla con nosotros para que nosotros la expresemos juntamente con Él. Amén. Entonces volvemos ahí a Primera de Reyes. Entonces dice, y vamos en el verso 4, cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, y siguió viendo más cosas, ¿no? Dice, asimismo la comida de su mesa. ¿Amén? Ella se dio cuenta lo que había en la mesa del rey. ¿Amén? Y quiénes participaban de esa comida, ¿no? La comida, ¿no? Y esto también tiene un significado espiritual, ¿no? La palabra en varias porciones nos habla acerca de nuestro alimento espiritual. ¿Amén? Nos habla que nosotros somos alimentados de Cristo. ¿Amén? Y esto es algo que nos diferencia de los demás, ¿no? Esto fue algo que llamó la atención de esta reina, y que ella en su propio reino no tenía esto, ni había evidenciado esto, y seguramente en los otros reinos que había podido visitar tampoco había visto un reino en el cual tuvieran unos alimentos como los que el rey Salomón dispensaba en su mesa. ¿Amén? Y eso nos habla justamente también de lo que el Señor hace con nosotros, con su pueblo. ¿Amén? Porque nuestro alimento, de lo que nosotros como hijos de Dios, los que participamos ahora de su reino, los que estamos en su casa, nos alimentamos, pues claramente es un alimento espiritual que proviene de la mano del Señor. Amén. Que verdaderamente fortalece nuestra vida. Amén. Que es el mismo Señor comer de su propia vida, ¿amén? De aquel árbol de vida que es Él mismo. El poder ser alimentados, como nos dice la palabra de Dios, que por esa leche espiritual que es su propia palabra. Nosotros somos alimentados por la palabra, por lo que sale de la boca de Dios mismo. Por lo que Él mismo es, somos alimentados. Somos alimentados de esta comunión que tenemos como hermanos. ¿Amén? Y todo eso alimenta nuestro ser y nuestro espíritu. La palabra del Señor dice que es necesario que nuestro hombre interior sea fortalecido. ¿Amén? Y nosotros nos fortalecemos por medio de lo que nosotros comemos y nos alimentamos. ¿Amén? Entonces nuestra alimentación, claramente no estamos hablando en un sentido físico, sino en un sentido espiritual. Los hijos de Dios debemos estar constantemente alimentados de lo que fortalece nuestro hombre interior, nuestro espíritu. ¿Amén? Por eso es tan importante que podamos meditar constantemente en la palabra del Señor, que podamos estar en comunión. Amén. Que adoremos al Señor juntos en armonía, porque todo eso nos suministra de la vida que hay en el Señor. Amén. Y ese es nuestro alimento, y eso es lo que nos fortalece a nosotros. Amén. De manera que cuando el mundo se encuentra con alguien que está siendo alimentado por esa mesa, que está participando de esa mesa del Señor, claramente debe notar algo diferente en nosotros. Amén. Porque claro que el mundo se está alimentando de otras cosas, ¿no? El mundo se alimenta de cosas vanas. Amén. De vanidades, de lujos, de cosas que son vanas, que nosotros sabemos que son vanas, ¿no? De lo que hay en la televisión, de lo que cuentan las historias, de las redes sociales, de lo que hay en el internet. Todo ese es alimento, el alimento ahora de las almas de las personas, ¿no? De eso es lo que las personas se alimentan, y uno se da cuenta que conforme las personas se alimentan de todas esas cosas, pues así mismo su carácter, ¿verdad? Su corazón
su mente, sus pensamientos, sus actitudes son conforme a todo lo que ellas se van alimentando, ¿amén? De la música que escuchan, ¿no? Todo esto va alimentando su alma, sus pensamientos, sus emociones, y eso es lo que coincide con su comportamiento, ¿no? De manera que nosotros participamos de un alimento diferente, y ese alimento, aunque no es el mismo alimento del mundo, ese alimento nos fortalece y debe mantenernos en firmeza, amén. Debe mantenernos en alegría, en paz en nuestro corazón, amén. Ustedes recuerdan una historia que está ahí narrada en el libro de Daniel. Un poquitito vamos a leerla rápidamente y la recordamos. Cuando Daniel y sus amigos no quisieron participar de la mesa o de los alimentos que este rey les hacía que comieran, amén, sino que ellos confiaban en que lo que comía y provenía de la mano del Señor era suficiente para su sustento, ¿no? Entonces dice ahí en el capítulo 1 de Daniel, dice: leamos desde el versículo 3. Y dijo el rey, refiriéndose a Nabucodonosor, a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al final de ellos se presentasen delante del rey. Entre esos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Leamos el verso 8, dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, ¿no? Entonces esto es una figura, ¿no?, de cómo este alimento que este rey Nabucodonosor le ofrecía a Daniel, Daniel propuso no contaminarse con ese alimento, ¿no? Y estos alimentos tipifican todo aquello de lo cual el mundo quisiera que nosotros nos alimentáramos, ¿no? Y que hay una constante batalla en nuestras vidas por no querer tomar de aquello que el mundo nos ofrece para alimentar nuestro ser, ¿amén?, sino más bien disponer nuestro corazón, guardarnos y estar constantemente tomando de lo que hay verdaderamente en la mesa del Señor, de lo que el Señor dispone para nosotros, amén, que es su palabra, nuestra comunión, amén. Esto es lo que el Señor quiere, en lo que nosotros perseveremos, ¿no?, en la oración, en la comunión unos con otros, en la doctrina de los apóstoles. Este es nuestro alimento, ¿no?, ser participantes de Cristo, ¿no? Entonces, al final, como nos damos cuenta, dice el verso 18, ¿no? Dice: pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen a él, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Entonces, verdaderamente estos 4 hombres, al no contaminarse con la comida del reino, ¿no?, del reino de Nabucodonosor, el Señor les bendijo grandemente, amén. Así es nuestra vida, amén. Nuestra vida debe ser constantemente alimentada en el Señor para que nosotros no seamos debilitados como el mundo mismo es debilitado, amén, sino que podamos ser fortalecidos. Yo sé que cuando a veces nosotros pasamos tiempos en los que por alguna razón no podemos ser alimentados de la mejor forma en el sentido espiritual, amén, cuando no podemos tener una comunión muy constante, cuando nos alejamos de la palabra del Señor, cuando nos alejamos de los tiempos de oración, creo que todos percibimos cómo nuestra vida espiritual también se debilita, amén. Pero el Señor quiere que estemos constantemente fortalecidos en Él, amén, y en su palabra. Gracias al Señor porque Él nos da de su alimento, amén, nos ha llamado a su mesa. Entonces dice: asimismo la comida de su mesa, viendo ahí a Primera de Reyes, verso 5,
Dice, las habitaciones de sus oficiales, ¿no? Las habitaciones de sus oficiales. Podríamos, en la versión textual, esta parte de habitaciones lo traduce como asientos. Sus asientos. ¿Tú tienes la textual ahí, no? También en la versión textual traducen esta palabra como asientos. Pero bueno, bien sea que sea habitaciones o que sean asientos, ciertamente nos habla, nos puede hablar esto de el lugar donde ellos se sentaban, es decir, de su reposo, de su descanso. Amén. Espiritualmente esto tiene un sentido. Amén. Las sillas en las cuales ellos se reposaban eran sillas seguramente muy majestuosas que ellas tampoco habían visto en otro reino. Y esto nos habla del descanso y del reposo que ellos tenían. Amén. En el sentido espiritual. Y así es también con nosotros. El Señor tiene que enseñarnos a reposar y a descansar en Él. Él nos llama a que vivamos quieta y reposadamente. Amén. El Señor quiere dar descanso en nuestras vidas. Amén. El Señor quiere quitar de nuestra vida todo peso y toda cosa que nos canse. El Señor nos dijo, ¿no? Todo aquel que esté cansado y cargado, venid a mí, que yo os haré descansar. Amén. Y el Señor quiere que eso sea manifestado en nosotros. El hecho de que nuestra vida sea una vida de reposo y de descanso y de confianza en el Señor, es algo que demuestra su sabiduría, es algo que demuestra la grandeza, que da testimonio de la grandeza de nuestro Señor. Amén. Porque ciertamente nuestras vidas no deben estar corriendo en el mismo afán que corren aquellos que no participan de este reino. Amén. El Señor nos habla de que, por su palabra, de que por nada debemos estar afanosos. Amén. De que no nos preocupemos de nuestro vestido, de nuestra comida, que Él está pendiente, por ejemplo, de nuestras necesidades. Amén. Y Él quiere que nosotros tengamos una vida verdaderamente reposada. Amén. El mundo se afana con muchas cosas, ¿no? La economía, que el dólar subió, que el dólar bajó, que Trump puso aranceles, que quitó los aranceles, y todo eso la gente se la pasa en esos afanes, pero nosotros debemos tener unas vidas reposadas. Amén. Y no solo en ese sentido, sino también en el sentido espiritual. Amén. El Señor quiere que nosotros no vivamos unas vidas religiosas, amén, sino que descansemos de todo peso. Dice que su yugo es fácil y que su carga es ligera. Amén. De manera que cuando nuestras vidas manifiestan esa quietud y ese reposo, esa paz profunda en el corazón, es porque estamos participando del reino del Señor. Amén. Y eso es un testimonio hacia los de afuera. Así como eso fue algo que vio la reina de Saba, el mundo también ve, ¿no? Porque estos viven de una manera diferente, porque su corazón está quietado, ¿no? Cuando todo el mundo está afanado, está turbado, el corazón de nosotros, que no confía en las cosas de esta tierra, ni en los otros, ni en los hombres, sino confía en el Señor, debe estar constantemente en reposo, en quietud y en calma. Amén. A pesar de que por fuera esté la turbulencia, en nuestro corazón siempre debe reposar el Señor, ¿no? El Señor dice que la paz del Señor guarde nuestros corazones. Amén. Entonces, esto nos habla de esa realidad que debe estar en nuestra vida. Amén. De poder reposar y descansar constantemente en el Señor. El Señor dijo así, ¿no? Dijo, todo aquel que esté cargado y cansado, venid a mí, que yo os haré descansar, ¿no? Y luego dijo también, ¿no? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea que el Señor sabe que lo que debe tratar en nuestra vida para que nosotros verdaderamente encontremos descanso y reposo es tratar claramente nuestro orgullo, ¿no? y nuestra desobediencia, ¿no? Nuestra rebeldía. Y tienen que enseñarnos a ser mansos y humildes, ¿no? Nuestro orgullo, el orgullo que nosotros tenemos en nuestro corazón es lo que más nos cansa, mis hermanos, ¿no? Cuando nosotros somos orgullosos, eso es lo que más cansancio produce en nuestra alma, en nuestra mente, porque siempre estamos pendientes de no perder, de guardar nuestra apariencia, de guardar nuestro buen nombre, de que nada nos toque ni nos haga daño, ¿no? Y entonces eso verdaderamente nos quita la paz, nos quita el gozo y nos quita el descanso. Amén. Pero si nosotros fuésemos mansos y humildes de corazón, como el Señor nos puede enseñar a ser, seguramente descansaríamos de muchas cosas en nuestra vida. Amén. Que a veces nos quitan el sueño, que a veces nos hacen trabajar más de la cuenta, que a veces nos llevan por caminos que no deberíamos ir. Amén. Entonces, el reposo del Señor es algo que el Señor quiere en nuestra vida y que da testimonio de su grandeza y que el Señor quiere darnos.
entregarnos, ¿no? Y también nos habla de habitaciones, que también puede ser traducida esta palabra acá. Y esto podría ser también una figura de lo que somos nosotros en nuestros hogares, en nuestras casas. Amén. El Señor quiere que todo lo que nosotros somos dé testimonio de Él. Amén. Exprese su realidad, su vida. Amén. Su reino debe ser expresado en todo lo que nosotros hacemos y somos. Amén. Y cuanto más también en nuestros propios hogares, en el lugar de nuestra habitación. Amén. En el lugar de nuestra habitación. Entonces dice, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían y de sus maestresalas, ¿no? Entonces los vestidos de aquellos que estaban en su reino también era algo que daba testimonio de la grandeza del rey. Amén. Y sabemos bien que esto también tiene un sentido espiritual. Amén. La palabra nos habla que nosotros debemos dejar nuestros viejos vestiduras, ¿no? Las vestiduras de nuestro viejo hombre, llenas de orgullo, de envidia, de vanagloria, ¿no? Y dice que más bien revestidos del nuevo hombre, ¿no? Del carácter de Cristo, ¿no? De toda benignidad, de perdón, de paciencia, de mansedumbre, de humildad. Eso es lo que el Señor quiere que ahora nosotros, de lo que nosotros seamos revestidos. ¿Amén? O sea que esto nos habla del carácter que el Señor va formando en nosotros como sus hijos. El carácter que el Señor quiere formar en cada uno de nosotros da un testimonio hacia el mundo de quién es nuestro Señor, de su grandeza, amén, de su majestad, de su sabiduría. Un carácter manso, humilde, justo, correcto es lo que el Señor forma en nosotros, amén, y eso es lo que evidencia también la grandeza del Señor, amén. Los vestidos, ¿no? O sea que nosotros tenemos al mismo tiempo una responsabilidad también grande, ¿no? Y es el de que cuando nos vean a nosotros correspondamos con la grandeza de nuestro Dios, de nuestro Señor. Amén. Porque Él nos ha dado toda la provisión para poder hacerlo. Entonces nos habla también de lo que el Señor trabaja en nuestros corazones, en nuestro carácter, ¿no? Dice, y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová. Entonces también, por supuesto, ¿no? Los holocaustos, esto nos habla de los sacrificios que se ofrecían en esa casa. ¿Amén? Y así la palabra también nos habla de los sacrificios espirituales, ¿no? Cuando una persona abre sus ojos al Señor, y el Señor puede abrirle sus ojos para ver todas estas cosas que hemos venido diciendo, poder ver cómo la vida de las personas que conocen al Señor y tienen al Señor en su corazón son vidas diferentes, sus hogares son hogares diferentes. Amén. Su temperamento, su esperanza, su reposo, todas estas cosas que hemos venido hablando evidencian su grandeza, ¿no? Y también, cómo no, la comunión de los santos, ¿no? La comunión de los santos, el estar en medio de una reunión de la iglesia debe expresar esa majestuosidad. Esto nos habla de estos holocaustos que se ofrecen acá, amén. Nuestra vida en comunión, nuestra alabanza constante al Señor en medio de su casa, eso nos hace diferentes a nosotros. Es algo que demuestra también la grandeza de nuestro Señor, amén, y que da testimonio de quién es el Señor, amén. El hecho de que nosotros podamos reunirnos, alabar al Señor, que haya un constante alabar en nuestros labios para el Señor, esos holocaustos, esas ofrendas agradables para el Señor, el ayudar a otros, que también el Señor reconoce que es un sacrificio agradable para Él, amén. El dar para las necesidades de los demás, eso también son cosas que el Señor reconoce como un sacrificio santo y agradable. Entonces todas las acciones justas de los santos dan testimonio de la grandeza del Señor. Amén. Entonces no debemos olvidarnos también de todas estas cosas que el Señor está esperando, por medio de las cuales el Señor quiere estar expresando su sabiduría. Amén. Y dice, al ver todas estas cosas, dice, ella se quedó asombrada y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. O sea que cuando nosotros podemos ver lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, hermanos, en las vidas de cada uno de los hermanos, nosotros podemos verdaderamente tener una mayor comprensión y una mayor revelación de lo que el Señor
de su grandeza y de su majestad, de su sabiduría. Amén. Nosotros expresamos y manifestamos esa grandeza del Señor. Amén. Y se manifiesta en lo que Él ha hecho por nosotros. Yo creo que cada uno de los que tenemos al Señor y de los que el Señor ha cambiado nuestra vida podemos dar testimonio. Y cada testimonio que nosotros pudiéramos contar seguramente nos daríamos cuenta de cuán grande es el Señor que tenemos. Amén. De cuánto amor hay en Él, de cuánta paciencia, de cuánto poder. Amén. Hay en el Señor. De manera que conociendo lo que Él ha hecho en nosotros, reconocemos y conocemos aún más su sabiduría, ¿no? Amén. Como dice allá en Efesios, ¿no? Dice que todos juntos podamos comprender la inescrutable grandeza del amor de Dios. Amén. Es entre nosotros que podemos ir dándonos también cuenta de ese gran Dios que nosotros tenemos, ¿no? Conforme lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Entonces dice que ni aún la mitad le habían podido contar, ¿no? Y dice, es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Amén. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Amén. Entonces una gran bienaventuranza. Ojalá que constantemente nosotros seamos conscientes de estas cosas. Yo sé que estas cosas podrían ser relativamente simples, ¿no? Doctrinalmente digo, pero a veces es necesario que nosotros podamos meditar nuevamente sobre estas cosas y darnos cuenta de la gran bienaventuranza que hay para nosotros del poder conocer al Señor, de poder tenerle a Él. Amén. De poder estar en medio de su casa. Es una bienaventuranza y una bendición real en nuestra vida, ¿no? Y a veces, como el Señor nos lo concede constantemente, a veces no nos damos cuenta, ¿no? Y a veces podemos incluso menospreciarlo o podemos caer en la naturalidad o en algo como una costumbre, ¿no? Pero debemos recordar constantemente la gran bienaventuranza que hay para nosotros. El poder participar del reino de Dios. Amén. El de haber conocido a su Hijo. El de estar a su mesa. El de participar de su casa. Amén. El tener la posibilidad de vestirnos de Él, de ser conformados a Él. Amén. Es una gran bienaventuranza. Y entonces continúa diciendo acá, el verso 10. Y dio ella al rey 120 talentos de oro y mucha especiería y piedras preciosas. Nunca vino tan gran cantidad de especias como la reina de Sabá dio al rey Salomón. La flota de Irán, que había traído el oro de Ofir, traía también de Ofir mucha madera de sándalo y piedras preciosas. Y de la madera de sándalos hizo el rey balaustres para la casa de Jehová y para las casas reales, arpas también y salterios para los cantores. Nunca vino semejante madera de sándalo, ni se ha visto hasta hoy. Gloria al Señor, porque toda esa grandeza entonces que ella tenía en sí misma, ella finalmente la rindió al Señor, ¿no? Cuando ella vio lo verdaderamente importante, cuando ella conoció al Señor, cuando ella conoció lo que Él era y quién era Él. Amén. Y así somos nosotros. Nosotros debemos ir rindiendo poco a poco cada vez más nuestra vida al Señor y que el Señor bendiga eso que nosotros rendimos a Él. Amén. Y que sea para su reino, para su gloria. Amén. Que toda nuestra vida pueda ser útil para el Señor, así como todo esto que trajo la reina finalmente terminó rindiéndolo al rey Salomón. Amén. Y siendo útil para el reino de Salomón. Y luego dice aquí también, verso 13, y el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y todo lo que le pidió, además de lo que Salomón le dio. Como dice la palabra allá, ¿no? Que el Señor nos da mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. O sea, que la reina rindió todo lo que ella era y el rey Salomón dio a ella también mucho más, ¿no? No le negó nada de lo que ella le pidió. Y así es el Señor con nosotros. El Señor, nada de lo que nosotros rendamos a Él, el Señor se va a quedar sin entregarnos lo mejor que Él tiene preparado para nosotros. Amén. Si nosotros nos despojáramos de algunas cosas, de tantas cosas a veces a las que nos aferramos, seguramente el Señor nos bendiciría con mejores cosas, ¿no?
con mucho mejores cosas. Entonces dice que no solamente lo que ella le pidió, sino que además de eso, Salomón añadió mucho más de lo que incluso ella misma se atrevía a pedirle, ¿no? Y así dice la palabra del Señor, que el Señor nos concede incluso mucho más cosas de las que nosotros pedimos o entendemos. Dice, y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. Entonces, bueno, gloria al Señor que nosotros hemos conocido también al Rey de Reyes, al Señor de Señores, amén. Que podemos participar de lo que Él quiere, darnos, y confiamos en que Él pueda seguir dispensándose en medio de nosotros y que nosotros podamos ser ese testimonio que Él espera de su grandeza, amén. Dice que nosotros ahora somos un pueblo que estamos llamados a anunciar sus virtudes, amén, su grandeza. Eso es lo que el Señor quiere que nos pueda ser expresado en nosotros como testimonio al mundo y a las potestades. Amén, es lo que hay en el corazón del Señor. Amén, démosle gracias al Señor. Amén, amado Señor. Te damos gracias, Padre amado, por habernos llamado al reino de tu amado Hijo, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has atraído hacia ti, Señor, cuando nosotros ni siquiera te buscábamos, Señor. Y nos has hecho parte de tu casa, de tu reino, Señor. Agradecemos, Señor, toda tu provisión en nuestras vidas, Señor. Tantas veces, Señor, que hemos podido ser consolados, Señor. Tantas veces que hemos sido guardados por ti, Señor. Tanta bendición, Señor, que nosotros tenemos de tu mano, Señor, constantemente, Señor. Agradecemos, Señor, esa gran bendición que es para nosotros, Señor, el tenerte, Señor. Porque no hay nada mejor que nosotros pudiésemos haber conseguido o obtenido, Señor, sino lo que tú mismo nos has dado, Señor, a tu propio Hijo y con Él todas las cosas, Señor. Gracias te damos, Señor. Perdona nuestra incredulidad, Señor, cuando no logramos, Señor, confiar todavía todas las cosas en tus manos, Señor. Perdona, Señor, cuando no hemos sido, Señor, una expresión de lo que tú eres, Señor, cuando hemos menospreciado, Señor, lo que tú nos das, Señor, cuando no hemos podido expresar todo lo que tú nos has dado, Señor. Gracias, Señor, por lo que has avanzado en medio nuestro hasta hoy, y te pedimos que nos sigas ayudando y perfeccionando, Señor. En el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Amén, Señor.